Bienvenidos al podcast. Soy Mateo Hernández y hoy analizaremos un tema profundo y doloroso que ha sacudido no solo a la Iglesia Católica, sino también a la sociedad en su conjunto: los abusos sexuales a menores cometidos por miembros del clero. En su reciente discurso en Bélgica, el Papa Francisco pidió perdón en nombre de la Iglesia por estos crímenes, reconociendo la gravedad del problema y reafirmando el compromiso de la Iglesia de hacer todo lo posible para que no vuelva a suceder. Este llamado al perdón y la acción por parte del Papa Francisco se produce en un contexto de creciente presión sobre la Iglesia Católica para abordar los casos de abuso sexual que han sido encubiertos durante décadas. El mensaje del Papa no solo busca reconocer los errores del pasado, sino también ofrecer un camino hacia la reconciliación y la justicia para las víctimas. En su discurso, el Papa Francisco destacó que la Iglesia debe avergonzarse por estos abusos y pedir perdón. Estas palabras reflejan un enfoque más abierto y humilde por parte del Vaticano en comparación con épocas anteriores, cuando el tema era tratado con silencio o negación. El pontífice argentino ha sido firme en su postura de enfrentar este flagelo con decisión. Uno de los elementos clave que mencionó Francisco es la necesidad de escuchar a las víctimas. Durante mucho tiempo, los sobrevivientes de abuso han sentido que sus voces no eran escuchadas. Hoy, este llamado a la escucha se ha convertido en un pilar del proceso de sanación, no solo para las víctimas, sino también para la propia Iglesia. El escándalo que sacudió a la Iglesia en Bélgica el año pasado sigue resonando en la sociedad. Se descubrió una red de abusos a menores y adopciones forzadas de niños de madres solteras que dejó huella en miles de personas. Según informes, hasta 30.000 niños fueron retirados de sus madres y vendidos en Bélgica entre 1945 y los años 80. La magnitud de este escándalo muestra cuán arraigado estaba el problema. El Papa Francisco no evitó enfrentar este doloroso pasado. Durante su visita, reconoció el sufrimiento causado por estos crímenes, afirmando que es algo de lo que todos deben avergonzarse. Este sentimiento de vergüenza no solo afecta a los autores de los crímenes, sino también a la comunidad de fieles, que ha visto cómo su confianza en la Iglesia se ha fracturado. Por supuesto, pedir perdón es solo el primer paso. Las acciones son lo que marcará la diferencia en la forma en que la Iglesia enfrenta este oscuro capítulo de su historia. El Papa recalcó que, además de pedir perdón, la Iglesia debe resolver el problema con humildad cristiana, lo que implica la implementación de medidas preventivas y sanciones claras para evitar que estos abusos se repitan. El primer ministro belga en funciones, Alexander De Croo, fue tajante al exigir pasos concretos. Según él, no bastan las palabras. La Iglesia debe tomar medidas tangibles para escuchar a las víctimas y garantizar que se haga justicia. Esta postura refleja un sentir generalizado en la sociedad, donde se demanda más que simples declaraciones. De Croo subrayó la importancia de poner la dignidad humana por encima de los intereses institucionales. Este comentario apunta a las décadas en que la Iglesia optó por proteger su reputación antes que velar por las víctimas. Hoy la institución se enfrenta a la tarea de recuperar la confianza de millones de fieles, que se sienten traicionados. El discurso del primer ministro también resaltó que la fe es un pilar fundamental para muchos, pero que no se puede ignorar el dolor que ha causado la Iglesia en nombre de esa misma fe. Esta tensión entre el consuelo espiritual y la indignación moral es uno de los grandes desafíos que enfrenta la Iglesia en este momento. El rey Felipe de Bélgica también intervino en este tema, elogiando al Papa por su condena firme de los abusos. Sin embargo, el monarca criticó que la respuesta de la Iglesia haya llegado demasiado tarde. Las víctimas han pasado décadas esperando reconocimiento y justicia, y la lentitud del proceso ha sido una de las mayores frustraciones. La conmoción en Bélgica ha sido profunda. Un país con una larga tradición católica se ha visto obligado a confrontar el lado oscuro de esa herencia religiosa. Los casos de abusos no solo han dejado cicatrices en las víctimas directas, sino que también han provocado una disminución notable en el número de fieles en las iglesias. Para muchos, el perdón es un concepto fundamental en el cristianismo. Sin embargo, en este caso, el perdón no puede ser otorgado sin un verdadero esfuerzo por parte de la Iglesia para corregir los errores del pasado y prevenir futuros abusos. Este es el desafío que enfrenta Francisco y su liderazgo en la Iglesia. El programa de prevención que mencionó el Papa es una señal positiva. En muchas diócesis del mundo, se han implementado medidas de seguridad más estrictas, y los casos de abuso se manejan con mayor transparencia. Sin embargo, el camino por recorrer es largo, y la confianza rota no se restaurará de la noche a la mañana. La Iglesia ha encargado varias investigaciones independientes en diferentes países, incluida Bélgica, para esclarecer la magnitud de los abusos. Estas investigaciones no solo buscan justicia para las víctimas, sino también limpiar el nombre de una institución que durante siglos ha sido vista como un bastión moral. A pesar de estas iniciativas, muchos critican que la respuesta de la Iglesia sigue siendo insuficiente. Las medidas deben ser más contundentes y abarcar todas las áreas de la institución, desde los niveles más altos del clero hasta las parroquias locales. En el discurso de Francisco, queda claro que la Iglesia ya no puede permitirse el lujo de esconder sus errores. El reconocimiento público de los abusos, acompañado de un sincero arrepentimiento,
es solo el comienzo de lo que debe ser un proceso integral de transformación. Lo que está en juego aquí no es solo la reputación de la Iglesia, sino la fe de millones de personas. La reconciliación entre la institución y sus fieles depende de la capacidad de la Iglesia para tomar responsabilidad total por sus acciones y comprometerse a un cambio real y duradero. Las palabras del Papa Francisco en Bélgica resonarán durante mucho tiempo. En un contexto tan doloroso, la Iglesia tiene la oportunidad de redimir su imagen, no a través de discursos, sino mediante acciones concretas que demuestren su compromiso con la justicia y la verdad. Para las víctimas, este proceso de justicia será largo y lleno de obstáculos. Sin embargo, el hecho de que sus voces finalmente estén siendo escuchadas es un paso adelante. Y como sociedad, todos debemos estar vigilantes para que estos crímenes no se repitan. Gracias por acompañarme en este análisis. Suscríbete y comparte tus pensamientos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima.